es expresarles que, como acaba de manifestar la doctora Aristizábal y como acaba de repetir el profesor Juan José García Posada, expresarles que no es que sienta que esta es mi casa, sino que me siento en mi casa. Porque como ellos han informado, pues soy bachiller de la Bolivariana, abogado de la Bolivariana, profesor de la Bolivariana, profesor en literatura cuando era todavía estudiante en la Facultad de Derecho y profesor incluso en la Facultad de Derecho. Y expresar al mismo tiempo que las palabras de la doctora Aristizábal en cuanto a la biblioteca que he donado a la universidad, en realidad es que esa biblioteca mía no me pertenecía a mí. Yo la estaba en cierta manera usurpando, o la tenía en comodato, que es préstamo de uso, como dice el Código Civil, porque a mí me formó la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuando era en la vieja casona de la calle Caracas con Palacé, cerca del Parque de Bolívar. En esa manzana viví y aprendí 10 años. Le doy ahora vueltas y la conozco con las ventanas, con los habitantes, con los cafés, con los bares, con absolutamente todo por donde discurría mi díscola adolescencia, que fue bastante rebelde, pero al mismo tiempo donde recibía el beneficio del conocimiento, de la sabiduría. Entonces lo que hice con mi biblioteca fue, en primer lugar, por insinuación de mi esposa Dalida Navarro. Dalita, buenos días. Directora, buenos días. Juan José, buenos días. Padre Molina, buenos días. Estoy casi repitiendo el poema de Barbaco, la parábola del retorno, que como recuerdan comienza: señora, buenos días, señor, muy buenos días. Es esta granja la que puede ricar. Pues con la sugerencia de mi esposa, dije que mi biblioteca retornara a la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, biblioteca que me educó a mí, Juan José, la colección de clásicos castellanos, del Pasacalpe, aquella compasta española, me la bebí, 250 volúmenes. Entonces está bien que retorne la mía al lugar de donde salió virtualmente. En segundo lugar, hablar de los místicos españoles, comenzando por la traviesa Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Lo he venido haciendo también en varias cátedras universitarias, y hace unos 2 meses en Bogotá, por iniciativa del padre Zurek, cartagenero carmelita, pronuncié una conferencia precisamente sobre Santa Teresa de Ávila, cuya gran biografía la he traído para la biblioteca y la he entregado a la doctora Aristizábal. Como expresó el profesor García Posada, el siglo de oro, que fue el siglo XVI en su segunda mitad y el siglo XVII en su primera mitad, es un siglo singular, históricamente inexplicable,
porque en ese circuito se produjeron especímenes, figuras muy importantes de la mística, como dijo también la doctora Aristizábal. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, nació en Ávila en 1615, año por cierto en que apareció la segunda parte del Quijote, 1615, y en 1542 apareció, en 1642 nació San Juan de la Cruz, y en el 27 había nacido Fray Luis de León, o al contrario, de manera que en 27 años los místicos Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Esta exposición mía la he traído escrita para dejarla para las publicaciones de la universidad, pero voy a leer algunos párrafos y otros los dejo para el profesor García Posada y para el padre, el sabio padre de San José de Cuerquia, cuya columna de hace 3 días en El Colombiano, Admiración y Alabanza, del padre Hernando Molina, tiene unas expresiones sobre la mística española que me inspiraron de nuevo o confirmaron la inspiración que yo en antes había adquirido. Y pues hemos de tratar de temas colindantes. La Madre Prudencia aconseja, a fin de evitar ambigüedades y extravíos, dirimir previamente los campos entre la mística y la ascética, entre ascetismo y misticismo. ¿Están escuchando bien? Sí, sí. El ascetismo hunde sus raíces en el estoicismo del filósofo hispano-romano Séneca, el cual funda la plenitud de la existencia humana en la certidumbre de la brevedad de la vida y por consiguiente en la fugacidad heraclitana de Heráclito de Éfeso, quien decía: nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez que te bañes tú eres distinto y el río también será distinto. En la brevedad de la vida y por consiguiente en la fugacidad heraclitana de todas las cosas, por lo que deben ser la ética y la honestidad los habitantes únicos del ser humano. Ese tránsito es una caminata fugaz de padecimientos dados por el organismo humano o suministrados por el protagonista para ganar la otra orilla. Es una luciérnaga en el cosmos que ha sido creada o hallada, pero que en todo caso debe ser percibida como la oportunidad descrita por el español Miguel de Unamuno como el sentimiento trágico de la vida. Todo lo humano es un equipaje para la muerte. No es una meta, sino un pasatiempo hacia una nueva meta, que es el morir. Nuestras vidas son los ríos que van a dar el amar a la mar del vivir, que es el morir. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos a tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. La agnóstica filósofa española María Zambrano escribía en un periódico de Madrid que el tradicional ascetismo, desde sus venerables orígenes orientales hasta el de los más puros contemplativos cristianos, ha poseído en sabiduría suprema de la renuncia,
renuncia más que a la sensualidad, a la acción, a la historia, a la alegría suprema de ver materializados, concretados los ensueños. Por eso concluye, por eso la historia trae, y más que a ningún hombre, al occidental, hijo de la religión del verbo hecho carne. Hasta aquí, doña María Zambrano. No lo creía el autor de un grafiti en una pared de Medellín. En efecto, me contaba y lo escribió el escritor antioqueño Tomás González, cuyas obras recomiendo totalmente. El reportaje en la edición inaugural de la revista Buen Salvaje, que un amigo suyo le escribió desde Medellín el desconcierto de ese amigo con un grafiti en la pared de nuestra capital antioqueña, un grafiti que dice: entonces, ¿para qué si no era